Bueno, pues tal y como se los prometí, me encuentro en compañía de Gerardo Said. Hola. Hola. Muchas gracias, Marisa. Yo no sé qué hicimos, pero bueno, ya estamos acá. Seguir nuestros sueños, eso es lo que hicimos, eso es lo que tú hiciste en especial. Yo creo que tomándonos un sí cafecito. Me gustaría que regresaras un poquito, que dijeras cómo se te ocurrió todo esto brevemente, porque hay mucho que platicar acerca de lo que ya está vigente. Yo creo que uno de los motores que impulsaron que se abrieran medios dedicados de nuestras organizaciones fue la necesidad de dar a conocer y compartir la agenda de actividades. Eran tantas y eran personas tan interesantes que no te lo podías quedar. Y después de estar en Radio 13 9 años, en un programa que acompañó el inicio del milenio, porque nosotros iniciamos en Radio 13 en 1993. Ya tiene un rato. Los sábados por la noche se llamaba El Giro del Tiempo, un programa con las perspectivas hacia el tercer milenio. Así decía el eslogan. Y todos los sábados estuvimos 9 años con el maravilloso, hermoso Luis Adame, bellísimo ser, director de Radio 13, que de hecho abrió la emisión de Radio 13 en esta nueva etapa de Carlos Quiñones, es el dueño. Y Luis me decía, yo voy a mover espectáculos, deportes, y los programas van y vienen, pero el giro del tiempo y deportes se va a quedar. Así me lo decía siempre. Va a ser una constante dentro del no movimiento. Pagamos un peso y compartimos los ingresos en ese entonces con Radio 13 durante varios años, y ahí fue donde conocí a mucha gente. Casi las personas que después se sumaron al esfuerzo de las redes que construimos fue justamente ahí. Fue un perfecto alcahuete para conocer el trabajo de gente tan linda en diferentes ámbitos que siempre hemos trabajado, que son ecología, espiritualidad, las tradiciones y la sabiduría de México, importantísimas, desarrollo humano, ciencias de frontera, UFO, o sea, la parte ovni, la parte de más bien del fenómeno cósmico, yo diría. Incluso teníamos una sección que se llamaba Mente Cósmica, nos agradaba mucho. Arte y cultura con Carlitos Jiménez, que todavía está aquí. A 20 años Carlos Jiménez sigue participando en nuestros programas. Y esta actividad continua de comunicar siempre estaba relacionada el dar a conocer la agenda de dos organizaciones que fundamos. Una de ellas fue la Red Internacional de Conciencia, que después se convirtió en Red de Conciencia, después acabó siendo Red Mexicana de Conciencia para que cada país hiciera la suya. La suya, claro. Y fue que nos dimos cuenta que faltaba darle a México la espiritualidad de la cual somos herederos de hace miles de años. Dársela a reconocer sobre todo, ¿verdad? Porque ha sido olvidada. Así es, y cuando busqué a la guía de tradición Nanita, Guadalupe Jiménez Sanabria, fue que me jaló y me dice, oye, mijito, yo veo que en tus organizaciones tienes a los hindús, a los tibetanos, a los sufis, pero ¿qué pasa con los mexicanos? Y ups, entonces me campaneó mucho esa reflexión y le dije, Nanita, dedicaré todo mi esfuerzo a que abramos una casa de cultura para la sabiduría ancestral de México, y así fue. Nosotros hicimos los trabajos con la Red de Conciencia, haciendo las caminatas sobre las rutas sagradas que comentó Velasco Piña, que ahora es nuestro gran aliado y hermano. En aquel entonces era el maestro Antonio Velasco Piña, y recorrimos esas rutas, cientos, que después fueron miles de personas, y a través de los círculos de Regina, a través de los círculos del Círculo Cuadrado, pudimos conocer los baluartes de nuestra mexicanidad. 3 de ellos muy importantes: el doctor Manuel Zurita, que nosotros le decimos Messier Leblanc, doctorado en economía, y él siempre ha sido como una conexión con la tradición, y fue mi aval. Él me llevó a los grupos, a las organizaciones, y siempre estuvo detrás, impulsando estos primeros años. Le mandamos un cariñoso y fraternal
abrazo a nuestro hermano que hasta la fecha sigue pendiente de lo que hacemos, pero yo no me explico los inicios de Said, de Gerardo Sandoval en aquel entonces, sin ese apoyo que nos brindó. Hicimos las caminatas e hicimos la Cali México, que en aquel entonces se llamaba Casa México, y pues vinieron, atendieron diferentes grupos de tradiciones de México y del extranjero en una casona al sur de la ciudad, que nos brindó en ese entonces sin ningún pago, porque eran las nuevas oficinas de Voice Casting de Mauricio Bernades y Marcelo Molina, un argentino. Entonces un hijo de españoles y argentinos brindaban sus instalaciones en tanto se abría. ¿Y qué crees? Nunca se abrió. ¿Qué tal? Entonces usamos una casa de $1 millón en el desierto de los Leones para abrir camino. Y todos decían, trae un asunto con la CIA, ¿cómo es posible que despache en una casona así? Aquí hay algo extraño. Sí, raro, pero no fueron circunstancias, y teníamos jardines, teníamos salones, y como no había oficinas, pues estaba todo vacío. Entonces pues, sí, se pusieron cuadros, se aceptaban siempre las exposiciones, y pues ahí hicimos los primeros encuentros de las librerías, de los grupos de organización. Se hizo una ceremonia interreligiosa donde Nanita llegó con todo el grupo de danza, se encendieron 13 ceras en honor a los fundadores de México Tenochtitlan, y acudieron más de 500 personas de denominaciones muy distintas, Díaz Porta, Velasco Piña, Alicia Rodríguez de Bandera de la Paz, Eva Pech, obviamente, que sigue estando con nosotros, y todos los que en ese entonces estábamos trabajando por impulsar nuestra identidad. Y algo que nos dio una grata sorpresa, la llegada de Geshe Yatsen, pues el consejero más importante del Dalai Lama, con Mary Sloan, que teníamos mucho trato por la cuestión del acercamiento de los monjes tibetanos, y dirigió unas palabras tan lindas. Y los que caminamos en las reuniones y meditaciones por la paz, llegaron todos los gurús y los sheiks. Entonces teníamos a todas las manifestaciones de los 5 continentes rezando para que se renovara, se actualizara el mandato y el mensaje de la espiritualidad de México. Fue una cosa que nunca en la vida se me va a olvidar, esa inauguración, claro, de Casa México. Por supuesto, realmente eso es lo más hermoso, ¿no? El poder, el don que has tenido de estar en medio de ese tipo de movimientos, y además también de ser un elemento de cohesión, sí, de muchas personas que tienen tanta riqueza por aportar, pero sobre todo esa parte, la parte que más me gusta de todo, y mira que todo es un trabajo muy hermoso, es el haber abierto otra vez las puertas del conocimiento a todas nuestras tradiciones, a todas las cosas valiosas que tenemos, a la gran espiritualidad de la que México es heredero, sí. Sí, porque nos dimos cuenta que había que actualizarse muy bien en términos, por ejemplo, de el gran maestro que fue y tuvimos en Mesoamérica en el año 1000, que es Seaca Topiltzin Quetzalcóatl, de carne y hueso, hizo pipí y popó en las montañas de Amatlán de Quetzalcóatl. Allí estuvo y fue formado por los grandes maestros de aquel entonces, los tepoztecas, pero también estuvo en Xochicalco, estuvo impulsando las reformas de la cuenta calendárica, los ajustes de cuenta, donde se ven las estelas de Xochicalco, cómo asisten personajes de la zona maya y los personajes de Sudamérica y los personajes del norte, haciendo un ajuste perfecto de cuenta calendárica de los famosos cargadores, que se hacen los ajustes cada 1040 años, imagínate. Wow. Y ahí está, en lugar de firmar un códice, el códice está de piedra y está en las laderas del edificio de Quetzalcóatl, en la plaza principal. Es palpable. Es increíble, quien sabe leer los glifos, ahí están las firmas, ahí está el atado de cuenta, y nos habla de que ha sido construida esa parte de la ciudad para un evento que se tardaron quizá 100 años en construir, que sabían que iba a ocurrir un momento astronómico, que era un tránsito de Venus sobre Sol y un eclipse. Y se prepararon durante 100 años para que todo estuviera listo para esa ceremonia, ese momento astronómico. Allí estuvo Quetzalcóatl y no paró, se fue a la zona del Golfo. En la zona del Golfo estuvo trabajando con los Totonacapans, que eran los herederos de la cultura olmeca, que se fueron hacia el norte de Veracruz. Y obviamente que se quedaron trabajando para el sur, los olmecas del año 2000 a.C.,
y que acompañaron el desarrollo de nuestra cultura maya, y conjuntamente con Ocho Jaguar, Garra de Tigre, Quetzalcóatl, se encuentran los Itzáes de Chichén, y los Itzáes los invitan a vivir con ellos y desarrollan Chichén Itzá. Y tú llegas a Chichén y hace cuenta que es un Tula distinto. Y Chichén tiene las dos partes, la maya clásica y la postclásica del año 1100, donde los mayapanes y los sabios itzáes que tienen este intercambio con los toltecas, es fascinante la simbología mixta. Y ellos convocan a Kukulcán y los toltecas convocan a Quetzalcóatl, pero es un estado de conciencia más que las personas. Así es lo que confunde. Entonces tienes tres niveles en ese desarrollo de una metodología. Tienes el camino, tienes la metodología y tienes las personas que lo alcanzan. Y eso se llama el modelo luminoso del ser humano mesoamericano. Y está puntualmente desarrollado por los mayas, se va conservando en oleadas de cada 400 años, y también en el Golfo se va desarrollando en espiral, manteniendo matemática vigesimal, arqueastronomía, lengua y calendárica, medicina, arte y cultura, su filosofía y cosmogonía muy, muy compactas, muy sólidas, y no le cambian absolutamente nada en todo este peregrinaje del conocimiento hasta que llega el contacto con Europa en el año 1319, los descubrimientos un poquito anteriores, que más que descubrimientos es toparse con las costas distintas de los vikingos, que incluso estuvieron aquí hace 500, 600 años antes de Cristo. Así es. Los chinos estuvieron aquí en estas migraciones por el Golfo el estrecho de Bering, en el deshielo 10.000 años antes de Cristo. Era muy fácil porque las tierras estaban unidas por los hielos. Claro. Se le va la onda a la gente, pero tuvimos una glaciación que fue la Burn 10.000 años antes de Cristo, y se cumple, si tú le juntas esos 10.000 más estos dos, cada 12.000 años se enfría la Tierra y ya nos toca glaciación. Ya nos vuelve a tocar, ya por nos eso, vamos a ir caminando. Por eso este invierno en Chihuahua, en este diciembre, no frío. subieron las temperaturas de 0 grados en la montaña. Y pues su pico era ver el termómetro en 0 grados, pero estaban bajo 10. Al norte de México, imagínate cuánto bajó, le llamaban temperaturas glaciales, en Nueva York, sí, cómo no. en la zona media de los Estados Unidos, se va a enfriar más todavía, Marisa. De hecho, este invierno sí fue un promedio de -10. Pero ve qué loco, se rompieron picos de calor y picos de frío. Sí, se fue las dos. Cada vez un poquito más en los extremos, ¿verdad? Entonces estos derroteros de poder sondear dónde estaba el mensaje espiritual de México, lo encontramos en el año 1000, y nos pusimos a trabajar con los expertos, los investigadores, los arqueólogos, los grupos culturales, y dimos con él. Y eso es lo que hemos venido difundiendo y divulgando hace 20 años. Qué trabajo maravilloso, la verdad. Y los que estamos alrededor estamos aprendiendo todos los días de toda esta investigación tan profunda, tan larga, tan linda y tan necesaria hoy día, fíjate. Sí, es una actualización muy necesaria. Nos va a servir mucho si le damos de verdad la correcta apreciación. Manejo, apreciación, aplicación. Ahí viene la aplicación, justamente. Vamos a poder aprovecharla en el día a día, porque es nuestra herencia, simplemente. Pero también porque resuelve de manera muy práctica, atiende las grandes crisis y contradicciones que el mismo ser humano se organiza por separarse de la fuente y por los cambios climáticos. Así es. Los cambios climáticos aceleran nuestras crisis, sobre todo de recursos naturales, porque se vuelven escasos. Claro. Porque se genera una lucha por la posesión de los territorios más estables, que son los que están en el Ecuador hasta los 2 trópicos. Y esto es algo que vamos a ver, invasiones culturales que ya empezaron hacia el centro, y pues estas están aquí. Es decir, esta amenaza cultural ya llegó y es parte de lo que necesitamos defender. Es una guerra cultural que si no la atendemos nos vamos a quedar realmente sin memoria
Y quedarse sin memoria es desaparecer como una vertiente de nuestro origen, y eso no lo vamos a permitir. Claro que no, y de hecho hay maneras muy amigables de lograrlo. Así es. Eso es precisamente lo que es una guerra que no se hace con balas, sino se hace con ideas, se hace con propuestas humanísticas, y como dice el Tercer Testamento, no se trata de seguir a nadie, se trata de instalar los códigos que han estado ahí desde siempre y que nosotros nos distraemos con nuestra mente en quién sabe qué cosa, y se nos fue la vida y morimos ancianos sin realmente sintonizarnos sintonizar y sincronizar nuestra mente con ese código estelar que es maravilloso. Y estamos en la mejor oportunidad en este momento de compartirla y de encontrar las concordancias con otras maneras de pensar de otros seres humanos, darnos cuenta que al final es lo mismo. Es lo mismo, y eso es lo que nos dimos cuenta también, Marisa, qué bueno que haces esta nota, este comentario, porque las bases constructivas de los peruanos de Chavín de Huántar, que coinciden con las construcciones de Tiwanaco y también con las de el Teotihuacán y la zona olmeca, que son simultáneas, ¿qué crees? Son las mismas bases constructivas. Claro que sí. Los mismos sistemas de medición en relación a ortos, ocasos, solsticios, equinoccios, pasos cenitales, pléyades a medio cielo, diurna en mayo, nocturna en noviembre, y que contestan las mismas bases constructivas de la isla de Pascua, que son los Moabs, y también las mismas formas de construir en Asiria por los sumerios, en China por los antiguos taoístas, en India por los grandes constructores de estos templos cuadrados con una gran torre central, que están como las más antiguas de la India, y después que se repiten por los hebreos judeocristianos en la Edad Media, por las construcciones góticas. O sea, hay un lenguaje en la tierra que de repente perdimos, y como tú dices, bien vale la pena recuperar. Y no somos diferentes, no somos distintos, es solamente una apreciación muy limitada. Así es. A través de la religión y nuestro lenguaje, pero gracias a estos fenómenos pues globalizadores, también así como se globalizan las finanzas y el dinero, se puede globalizar la conciencia. Y ese es el trabajo de 2013, justamente. Pues qué hermoso trabajo. Creo que ya se terminó este segmento. Hace rato. Pero regresamos. Regresamos. Tonantzin tlali 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 Tonantzin tlali tlali Tonantzin